Porque este cuadro tiene un valor de 52,5 millones de dólares expuesto en la Sala Christie's en Nueva York. Porque el arte performance, cosas tan extrañas como esta, están adquiriendo un valor increíble desde mediados del siglo XX más o menos. El arte sin duda ninguna es expresar la creatividad en todas sus facetas. Aunque nos parezca absurdo y no entendamos por qué este tipo de obras pueden llegar a alcanzar esos precios tan elevados, hay que tener en cuenta que la rareza y la singularidad de las piezas son importantes. Las obras de arte abstracto suelen ser únicas y pueden ser vistas como inversiones a largo plazo. Ahora, con la IA se están utilizando obras de siglos pasados para hacer cambios interesantes, lo cual está muy bien. Tal vez no entendamos por qué este tipo de trabajos llega a costar tantos millones de euros. El mercado del arte está influenciado por tendencias, por demandas de coleccionistas, por subastas. ¿El arte moderno es caro? Por ejemplo, la obra de Banksy, esta obra, fue subastada en una prestigiosa sala de subastas por 1,2 millones de dólares, y una vez fue subastado, todo el público asistente quedó perplejo al ver que una vez se había hecho el pago, el cuadro se autodestruyó. Pero lo increíble no es eso, lo increíble es que después ha sido otra vez subastado por 21 millones de dólares. Y un caso realmente aterrador es el de esta artista. Marina Abramović, que en 1974 se le ocurrió la idea de poner en una mesa más de 70 objetos, entre los cuales se encontraban cuchillos, sierras, alfileres, una pistola y una bala al lado, y dejó que la gente durante 6 horas, de forma explícita y firmada por ella, hiciera lo que quisieran con ella. Marina escribió un libro narrando su experiencia y explica cómo las 3 primeras horas el público estaba tímido, pero a partir de entonces empezaron a animarse, a clavarle alfileres. Uno de los asistentes le cortó la camisa con un cuchillo, la dejó desnuda. Otro utilizó la bala que la puso dentro de la pistola, se la puso en la mano y, como veis en esta imagen, se la colocó en el cuello. El arte puede ser divertido. Empiezo a sentir añoranza por aquellos cuadros maravillosos. ¿Qué pensarían los grandes artistas de antaño si vieran lo que está sucediendo? Pero entonces, ¿por qué entramos en esa espiral en la que una obra de arte cada vez cuesta más y más millones de euros? 300 millones, 200 millones, 186 millones. Para entenderlo mejor, vamos a estudiar el caso de Jackson Pollock. A pesar de haber estudiado arte durante muchos años y ser expulsado de 2 escuelas de pintura, llegó a convertirse en un referente del expresionismo abstracto. Un día Peggy Guggenheim, que por cierto una señorita que su padre murió en el Titanic, una pequeña anécdota, le encargó un cuadro para su nueva casa. Pollock dejó la representación figurativa y desafió la tradición occidental de utilizar caballete y pinceles. En lugar de eso utilizaba pinceles endurecidos y viejos, varas, jeringas para aplicar pintura, hacía salpicaduras, vertidos de pintura. Fue autor de 400 pinturas y más de 500 dibujos, hasta 1955, donde hizo sus últimas pinturas. Murió en un accidente de coche, ya que había sufrido alcoholismo durante la mayor parte de su vida. Después de morir, su obra empezó a estar en subastas. Las subastas es lo que pasa, que hay competencia. Las pujas van creciendo y creciendo. Y en 2013, una de sus obras llegó a alcanzar los 495 millones de dólares, subastado en la Sala Christie's en Nueva York. Esta es la obra que la señorita Peggy Guggenheim le encargó a Paul. Resulta que Peggy, con los años, se hizo una grandísima coleccionista de obra abstracta. Peggy pertenecía a una familia judía y en 1938 abre una galería en Londres. A pesar de que comercialmente no funcionaba, porque la crítica fue muy dura con ese tipo de arte que no se entendía en la época, ella siguió coleccionando ese tipo de arte. Peggy se va a París a comprar un cuadro por día y aquí la historia marca su destino. Los nazis comienzan a avanzar por Europa persiguiendo no solo a los judíos, sino también destruyendo lo que consideraban arte degenerado. Los modernistas, ansiosos por escapar, comienzan a vender sus obras a bajo precio y Peggy se beneficia de esta circunstancia. En ese momento ella
consigue reunir una colección que en su época le costó $40.000 y en la actualidad vale miles y miles de millones. Una anécdota curiosa es que Peggy le pidió al Museo del Louvre almacenar su colección, pero el museo se negó porque afirmaba que era demasiado moderna y por lo tanto no valía la pena guardarla. En sus obras, que llegó a reunir 125 grandes obras, incluía obras de Kandinsky, de Klimt, Miró, Dalí. Con la negativa del Louvre, encontró la solución: embarcar su colección a Estados Unidos, mezclada entre viejas sábanas, vasijas y cosas del hogar. No solamente salvó las obras, también salvó a los artistas. Finalmente, cuando llega a Nueva York, la ciudad que había dejado hacía más de 20 años y que para ella representaba todas las restricciones de su crianza, se convirtió en el lugar donde marcaría la historia del arte moderno. Esta es la historia de cómo Peggy dejó su galería londinense para montar su gran museo en Nueva York. De esa forma conoció a Pollock, su gran estrella. Para Peggy, Pollock era un pintor con un talento extremo para la pintura. A pesar de ser un hombre tosco, torturado y alcohólico, confió en él por su gran talento. A lo largo de los años en los que trabajaron juntos, le dio 4 exhibiciones individuales en su galería e incluso le asignó una mesada para que produjera tranquilo. Le ayudó a comprar una casa en el campo para alejarse de su autodestrucción, y es ahí, con esa amplitud de espacio, donde Pollock comienza a desarrollar sus obras de enorme tamaño, donde envuelve su cuerpo entero en el proceso de la pintura. Así es como se crean las obras que valen millones y millones de dólares. No podemos pensar que es cuestión de suerte. En cada cuadro hay una historia y en cada historia hay un artista. ¿Por qué nos vamos a engañar? Es muy difícil entrar en la mente de un artista que pinta este tipo de obras, pero se merecen un respeto. Detrás de cada obra de arte, detrás de cada uno de estos cuadros hay una historia, y detrás de cada historia está la vida de un artista. En muchísimas ocasiones el valor tan increíble que consiguen esas obras de arte es después de que el artista haya muerto, como es el caso del pintor que habéis conocido hoy. Pero en otras ocasiones el pintor está vivo y por cosas de la vida, el destino, la suerte, las subastas, al fin y al cabo el ser humano consigue cobrar muchísimo dinero y hacerse rico. Ojalá a todos nos pasara, a todos los artistas, pero no es así. Nos vamos a conformar con conocer la historia tan grande de personas tan increíbles como las que habéis conocido hoy. Por mi parte, no me queda nada más que deciros que un besito muy fuerte y hasta el próximo vídeo.